que otra de las situaciones donde nosotros vamos a utilizar estas dietas de progresión hospitalaria es cuando el intestino ha estado por así decirlo, en reposo mucho tiempo, como en situaciones de nutrición parenteral total. Cuando nosotros regresamos a la vía oral tenemos que ver la tolerancia al intestino. Si nosotros iniciamos inmediatamente con dietas con irritantes, con dietas con alto contenido de fibra, podemos provocar ciertas molestias al paciente, sobre todo de distensión, cólicos. En el caso, por ejemplo, de iniciar con alimentos ricos en lactosa, se puede provocar diarrea, en este caso es una diarrea de tipo osmótica. Entonces sí tenemos que estar al pendiente de iniciar, probar la tolerancia. De una importancia de estas dietas de progresión hospitalaria. Entonces vimos que principalmente se van a utilizar cuando el intestino haya estado en reposo o también cuando se haya sometido el paciente a una intervención quirúrgica donde se haya detenido la motilidad del tracto gastrointestinal. Esta famosa peristalsis. Esos son términos que van ustedes a utilizar a lo largo de la carrera y que ya deben ir manejando de la mejor manera. De hecho, eso se los comentaba en algunos trabajos. El uso de la terminología, el lenguaje técnico es bastante importante, ya que este lenguaje técnico pues nos da un poco más de ustedes van a interactuar con el ámbito médico, ya sea con enfermeras, médicos, especialistas, y pues obviamente tenemos que hablar en el mismo lenguaje. Ok, la primera dieta que se utiliza para ver la tolerancia del tracto gastrointestinal es la famosa dieta de líquidos claros. Esta dieta va a proporcionar alimentos en forma líquida. Es importante mencionar que esta dieta no incluye lácteos, precisamente por lo que les comentaba de la lactosa, que la lactosa puede provocar diarrea osmótica después de que el intestino ha estado probablemente sin trabajar algún tiempo. Y bueno, las características de esta dieta de líquidos claros es que el aporte de agua o fluidos se cubre adecuadamente, pero las calorías y los macronutrientes no se cubren de manera adecuada. Por tal motivo, este tipo de dieta no debe utilizarse más de 24 a 48 horas. En todo caso, si ustedes tienen algún paciente donde tengan que utilizar este tipo de dietas, pues en cuanto tolere los líquidos ya no es necesario dejarla mucho tiempo. No tiene mucho sentido tener al paciente con esta dieta si es que ya toleró la vía oral, ¿no? Normalmente se hacen de 3 a 5 tomas. Esto varía de hospital a hospital. Recuerden, bueno, sobre todo en varios hospitales se manejan 3 tiempos de comida y se pueden hacer excepciones de colaciones, ya sea colación matutina, colación vespertina o incluso colación nocturna, pero esto está supeditado a la indicación que se dé por parte del personal que está tratando al paciente. Es lo que aquí viene un punto clave que les mencionaba. Estimula muy poco el tracto gastrointestinal, pero sí lo estimula, ese es el punto. Sobre todo también aquí se tiene que ver el vaciado gástrico. Ustedes también recuerdan esta parte de cuando estamos hablando del vaciamiento gástrico, cuando llegan los alimentos al estómago, se están digiriendo, y los alimentos que son ricos en grasa tardan más en digerirse y por lo tanto tardan más en pasar hacia el duodeno. Este paso del estómago al duodeno es el famoso vaciamiento gástrico. Y en el caso de los líquidos, sobre todo los líquidos que son sobre todo consistentes en hidratos de carbono, pasan rápidamente del estómago hacia el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Y entonces, bueno, ahí tenemos el por qué esta dieta casi no estimula al tracto gastrointestinal, no lo hace trabajar tanto, por así decirlo. Esta dieta se va a utilizar en preparación para cirugía o también para exploración intestinal. Aquí es donde entra el protocolo ERAS,
generalmente el médico tratante o tradicionalmente daba la indicación de que nada por vía oral desde una noche antes de la cirugía. Ya se ha visto recientemente que es un tiempo demasiado largo, que incluso se pueden dar algún estímulo nutricional 8 horas antes, 6 horas antes de la cirugía, y que esto va a traer beneficios, sobre todo en la recuperación del paciente. Obviamente, ustedes primero, para manejar esta idea del protocolo, primero tienen que hablar con el médico tratante y ver si el médico lo acepta. Ahí es cuestión sobre todo de tener los mejores argumentos, de tener la mejor evidencia a la mano para que nuestro paciente tenga el mejor desenlace. También vemos aquí que es en fase de recuperación de ilio. Cuando hablamos de ilio, es esta cuestión donde el intestino no se mueve. Este ilio es una ausencia de peristalsis, entonces no se mueve. Una vez que el paciente ya se recupera del ilio, ahora sí vamos a ver la tolerancia con dieta de líquidos claros. Lo que les mencionaba también del inicio posterior a la nutrición parenteral, cuando el paciente ha tenido por una razón o ha estado expuesto o sometido a nutrición parenteral total durante mucho tiempo, se tiene que ver la tolerancia del tracto gastrointestinal cuando se inicie o se reinicie la vía oral. Entonces todas estas son situaciones que van a requerir que nosotros indiquemos y calculemos una dieta de líquidos claros. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a ver un poco más de indicaciones también, antes de pasar al manejo de la dieta. Entre las indicaciones está esta colonoscopía, donde entra el endoscopio a través del recto y posteriormente entramos al colon. Sobre todo se utiliza para ver algunas situaciones como divertículos o situaciones como tumoraciones. Entonces ahí se utiliza esta endoscopía, y antes de la endoscopía se utilizan los líquidos claros, pues precisamente para que no se acumule pues materia fecal en el colon. Otra de las indicaciones es esta que vemos aquí en medio, que estamos hablando aquí de una estenosis esofágica. Ya se los había mencionado en la clase pasada. Cuando hablamos de estenosis, y en este caso estenosis esofágica, estamos hablando de que las paredes del esófago están engrosadas, por lo tanto pues los alimentos sólidos no pasan, o es muy difícil que pasen a través de este estrechamiento. Entonces no llegan al estómago y el paciente se nos empieza a desnutrir. Ahí es donde se puede utilizar la dieta de líquidos claros, incluso también dieta de líquidos generales, o incluso también las dietas poliméricas por vía oral. Y lo que les mencionaba ahorita, en el postoperatorio, generalmente se esperan varias horas, de 6 también a 8 horas se espera cuando hubo una intervención quirúrgica con anestesia general, para que el tracto gastrointestinal se vuelva a mover, y ahora sí podamos comenzar a dar esta dieta líquida para ver la tolerancia. Nos habla aquí de que esta dieta líquida nos aporta aproximadamente de 400 a 600 calorías, pero esto va a variar en función de la dieta que manejen en cada hospital. En teoría, cada institución tiene su propio manejo, pero bueno, yo en mi experiencia les podría compartir que en el IMSS, por ejemplo, tienen un manejo, y en el Hospital Civil tienen otro manejo, y en el ISSSTE tienen otro manejo. Utilizan los mismos ingredientes, pero las cantidades varían, y también varía los tiempos de comida que maneja cada institución. Entonces ahí, bueno, es importante conocer primero el departamento de dietoterapia, cómo se maneja, para poder hacer la mejor indicación. Por ejemplo, en el Hospital Civil de acá de la ciudad de Morelia, la dieta de líquidos claros incluye, en la mañana por ejemplo, incluye el atole en agua, porque les decía que es sin leche. Entonces atole en agua, incluye gelatina, incluye un vaso de jugo, todo es un vaso,
Y básicamente esa es la dieta. Hay un vaso de té, con azúcar. Entonces es la dieta que se le da para dar la tolerancia a los pacientes. Entonces aquí también generalmente eso es lo que se utiliza. Ya a mediodía cambia la tole por ya sea jugo o agua de sabor. Entonces ahí también depende de cómo lo maneje cada hospital. Y también depende de la condición de nuestro paciente. No son iguales las condiciones y hay que tener eso siempre claro. Estos generalmente son los alimentos que vamos a incluir en este tipo de dietas. Vemos que si por una u otra razón esta dieta se va a usar mucho tiempo, hay que suplementar. Hay que suplementar con proteína, con calorías, vitaminas y minerales, porque ya vimos que es deficiente en estos nutrientes. Ahorita vamos a ver un poquito de esta suplementación, sobre todo de proteína, en la dieta de líquidos completos o líquidos generales. Esta dieta de líquidos completos o líquidos generales no siempre se utiliza. Sobre todo se valora el riesgo que tenga el paciente. Si el paciente, por ejemplo, fue sometido a una cirugía de trauma, bueno, pues entonces la única cuestión ahí fue la anestesia, y que una vez que se recupere de la anestesia ya toleró líquidos claros, podemos iniciar con la dieta, con la alimentación, porque ya el tracto gastrointestinal está íntegro, está intacto, está funcionando adecuadamente. Entonces no tiene caso pasar a dieta líquida clara, después líquida completa y después dieta blanda. Se puede brincar este tipo de dieta, pero va a haber otros pacientes, por ejemplo pacientes a lo mejor que sí fueron sometidos a cirugía de tracto gastrointestinal, donde incluso primero se deja un ayuno, un reposo para el tracto gastrointestinal, posteriormente ahora sí se dan los líquidos claros, y posteriormente podemos incluir ahora sí la lactosa, que básicamente es la principal diferencia entre ambos. Y entonces esta dieta de líquidos completos ya va a proporcionar un poco más de contenido nutricional. Ya va a ser más rica en nutrientes. Es de poco residuo. Cuando hablamos de residuo estamos hablando de fibra, pues obviamente los líquidos casi no tienen fibra, entonces es poco residuo. Obviamente ningún condimento. Los condimentos, recordemos que estimulan el tracto gastrointestinal, y cuando nosotros estamos viendo tolerancia, pues no queremos estimularlo, ¿no? Sino que queremos primero que irnos lento. Esta dieta de líquidos completos ya nos da más variedad para nosotros armarla, o nosotros hacer el cálculo de líquidos completos. Entonces ese cálculo o esa variación va a depender de cada paciente. El estado clínico es la situación en la que se encuentra el paciente. Entonces no es lo mismo un paciente que se acaba de recuperar de una cirugía de colon, por ejemplo, a un paciente que ya lleva una semana después o postoperado de la cirugía de colon. Entonces por eso depende del estado clínico del paciente. Esta dieta pues va a ir colada, va a requerir un cálculo nutricional, que bueno, generalmente no se hace, pero sí se requiere. Y sobre todo también, si se quita la lactosa, puede ser deficiente en calcio. Ahí existe una interacción entre el calcio y la lactosa en la parte de la absorción, y por eso interactúan por ahí. La lactosa ayuda a que se absorba de mejor manera el calcio. ¿Cómo indicamos esta dieta de líquidos completos? Sobre todo va a tener que ver con estas cuestiones de masticación y de deglución. Cuando hablamos de deglución, acuérdense que es este paso del alimento, este acto de tragar o deglutir. También cuando hay inflamación moderada del tracto gastrointestinal, como vemos cuando está estenosado, ya sea un esófago de Barrett, por ejemplo, o incluso cuando hay un herpes crónico, puede estar muy irritada la pared del esófago, y cada que el paciente come se lastima, ¿no? Y por eso pues a veces dejan de comer.
Es una dieta de transición, eso ya lo hemos visto. Anodoncia es otra de las indicaciones, aunque generalmente cuando hay anodoncia utilizamos dieta en papilla. Anodoncia hace referencia a falta de piezas dentales, ¿no? Entonces, para que lo tengan claro. Y bueno, la dieta de líquidos completos, si se emplea durante mucho tiempo, también vamos a tener que suplementar, ya que no van a ir todos los micronutrientes, sobre todo, incluidos en esta dieta. Y también pues no tiene fibra, ya vimos que es baja en residuo. Veamos aquí algunas de las indicaciones. Esta situación de acalasia no es tan común, pero sí se llega a ver. Me ha tocado verla a mí. Y bueno, esta acalasia es un estrechamiento del esfínter esofágico inferior. Si se fijan, está el esófago, y el esófago donde se conecta con el estómago, ahí hay un esfínter. Ese es el esfínter esofágico inferior, también llamado cardias. Y aquí hay algunas situaciones, sobre todo son situaciones a veces idiopáticas. Cuando hablamos de idiopáticas quiere decir que se desconoce la causa, donde este esfínter no se relaja, y si no se relaja pues no deja pasar el alimento se va acumulando en el esófago. Entonces el paciente come, pero todo el alimento se queda ahí acumulado. Y aquí vemos, por ejemplo, un estudio de imagen donde aquí se ve todo el volumen del alimento que se queda en el esófago y no pasa al estómago por este estrechamiento del esfínter. Aquí está otra de las indicaciones, puede ser esta fractura del maxilar, ya sea maxilar superior o maxilar inferior, en los pacientes politraumatizados. Cuando hablamos de un paciente politraumatizado, es un paciente que ha sufrido múltiples golpes, fracturas. Por ejemplo, un paciente que iba en una moto y se cae, pues obviamente sufre golpes en todas partes del cuerpo y fracturas también. Entonces, cuando hablamos de estas fracturas del maxilofacial superior e inferior, estamos hablando de precisamente las que permiten la masticación. Y entonces, si el paciente no puede mover la mandíbula, ahí es donde se utiliza la dieta de líquidos completos, o incluso los suplementos con dietas polinérgicas, ¿no? Dependiendo del caso. Veíamos que esta dieta de líquidos completos ya nos permite el uso de lácteos, por ejemplo, bebidas a base de leche o yogur. Esta es una gran ventaja que no se tiene con los líquidos claros, sobre todo por el contenido energético y el contenido proteico. Si ustedes analizan, por ejemplo, la dieta de líquidos claros, es muy deficiente en proteínas. Ni el jugo, ni el té, ni el atole van a tener suficientes proteínas. Entonces, generalmente, pues si mantenemos mucho tiempo al paciente con líquidos claros, se desnutre. Esto es diferente, un poco diferente en el caso de los líquidos completos, porque podemos incluir alimentos proteicos, pero aún así es difícil alcanzar el requerimiento del paciente con puro líquido. Entonces, lo que se sugiere es que estas dietas no sean tan prolongadas. Aquí lo que se hace, se pueden preparar avena, por ejemplo, agua de arroz, maicena, y se cuelan para evitar esta parte del residuo. E incluso se llega a utilizar también el uso de dietas poliméricas artesanales por vía oral. Eso lo vamos a dejar para la siguiente sesión para verlo más a fondo, que es lo manejan en el texto de la universidad como dieta licuada. Pero bueno, esa es un poco más compleja y tiene más usos y más consideraciones. Entonces vamos a verla mejor en la siguiente sesión. Aquí vemos, yo creo que lo leyeron, en su lectura hablaba de que se pudiera utilizar el caseinato de calcio como fuente de proteínas para mejorar el valor nutricional de esta dieta. Aquí tenemos algunos ejemplos que están en el mercado aquí en México de estos caseinato de calcio. El más común, que ya tiene mucho tiempo en el mercado, es este famoso Casec de Nestlé, donde cada 10 gramos de Casec va a traer 8.4
parece que 8.8 gramos de proteína. Últimamente, hace unos 5 años, 3 años, llegó aquí con este producto que es el Protevin. El Protevin también es esta proteína a base de caseinato de calcio, donde me parece que por cada 10 gramos nos da 9 de proteína. Y por último tenemos también el Proteinex. En este caso este Proteinex es del laboratorio Victus y también es proteína a base de caseinato de calcio. Generalmente estas son las que se adicionan, y esto se muele junto con la dieta de líquidos completos para enriquecer y dar un mayor aporte de proteínas en esta dieta. Ajá. Esta parte del uso de proteína en forma de caseinato de calcio también tiene sus pros y tiene sus contras, ya que se ha visto que el caseinato de calcio precisamente enlentece, hace más lento el vaciamiento gástrico. Entonces a lo mejor ahí hay que revisar si el paciente no tiene alguna gastroparesia para evitar que se haga todavía más lento el vaciamiento gástrico. Posteriormente, nuestro texto nos habla de la dieta en papilla. Esta dieta en papilla también no siempre se utiliza. Ejemplos, si estamos en el postquirúrgico, es decir, el paciente que fue sometido a cirugía y salió de cirugía, pues les decía que nos brincamos generalmente, si es una cirugía que no tenga que ver con el tracto gastrointestinal, nos brincamos de la dieta de líquidos claros hacia la dieta blanda. Pero va a haber otros pacientes, como el paciente con EVC, evento vascular cerebral, que estos pacientes, cuando tienen un evento, pues pierden esta parte de la capacidad deglutoria. Entonces, al verse afectados en su capacidad deglutoria, tenemos que modificar las consistencias de la dieta, y sobre todo se utilizan estas famosas dietas en papilla o en puré. Esta dieta en papilla puede incluir alimentos líquidos en puré, caldos. Aquí, ojo, los líquidos y los caldos hay que ver primero la tolerancia, es decir, ver primero que el paciente los pueda deglutir, no haya riesgo de broncoaspiración. Cuando hablamos del riesgo de broncoaspiración es que el líquido se vaya hacia la vía aérea, que es hacia la tráquea. Entonces, ahí hay que ver, sobre todo con escalas de deglución, con protocolos de deglución, podemos ver eso. Las características de esta dieta es que se puede llegar a ser nutricionalmente completa si se utilizan los alimentos en la proporción adecuada, y también se varían en cuanto a los ingredientes de las papillas. Entonces esta dieta sí nos puede cubrir los requerimientos. Incluso el caseinato de calcio se puede utilizar también en este tipo de dietas. Cuando si hacen un puré de manzana, sobre todo por el sabor, a los pacientes les atraen más las papillas dulces. Esto se lo digo por experiencia. A veces no es tan fácil darle una papilla salada a un paciente porque no se la come, se come como la mitad, no les gustan tanto. Hay varios trucos ahí, como utilizar un poco de mantequilla, incluso decirle al personal que está preparando la papilla que primero la prueben para ver si es un sabor agradable. Si el personal no se la quiere comer, imagínense el paciente, no se la va a terminar comiendo y se nos va a desnutrir. En cuanto a las indicaciones de este tipo de dietas, sobre todo les decía, aquí están los problemas de deglución, masticación, también en úlceras bucales o trastornos estructurales de la cavidad oral. Todo esto nos dificulta la deglución, la masticación. Entonces, por eso necesitamos esta modificación de consistencias. La anodoncia que aquí vemos, sobre todo en adulto mayor, se ve esta parte de la anodoncia, que es la falta de piezas dentales. Entonces se tiene que modificar la textura para que el paciente la tolere. En postoperatorios, en cirugías
orales, esofágicas, maxilofaciales. También se puede utilizar esta dieta en papilla. Y también después de radioterapia en región oral o faríngea, la radioterapia deja muy lastimado a veces el tracto gastrointestinal, entonces es mejor modificar la textura para evitar daños a la mucosa. Lo que se utiliza normalmente en esta dieta en papilla, ahora sí que son todos los alimentos, pero molidos para lograr esta consistencia de papilla, que luego también se cansan los pacientes de comer puras papillas, llegan puntos en los que ya no quieren y bueno, se les dejan ahí sus papillas, pero no se come nada. Es ahí donde también se tiene que estar atento a la evolución clínica, lo que mencionaba al principio, la evolución clínica del paciente, y ahí actuar de manera oportuna. Yo espero que en nutrición clínica o en evaluación del estado nutricional revisen esta adaptación, por ejemplo, que existe de nuestro cuerpo cuando estamos en ayuno o cuando estamos, se llama en estrés, es decir, una respuesta a una agresión, una respuesta a una injuria, a una herida. La verdad es que perdemos bastante proteína. ¿Y de dónde saca proteína el músculo? Pues la saca de los, perdón, ¿de dónde saca proteína el cuerpo? La saca de los músculos. Entonces los pacientes rápidamente pierden sus reservas y pueden caer en desnutrición. Entonces es importante identificar cuando un paciente está en riesgo de desnutrición. También esta parte de la dieta suave no viene en el texto que ustedes leyeron, y aquí se las puse sobre todo porque cuando hablamos de dieta blanda a veces hay una confusión. Me ha tocado ver varias veces que el médico, el interno, el residente prescriben dieta blanda, pero tratando de o imaginándose que la dieta blanda es una dieta blanda en consistencia, y en realidad pues se tiene que especificar cuando es dieta blanda en consistencia, porque si a mí me dicen como nutriólogo dieta blanda, yo estoy pensando en una dieta que es sin irritantes, de fácil digestión. No estoy pensando yo en esta dieta que contenga alimentos blandos. La dieta que contiene alimentos blandos, estaremos hablando de una dieta suave o blanda mecánica. Entonces a veces es importante aclarar este punto. Espero que haya quedado claro, si no pues ahorita lo retomamos. Y bueno, esta dieta suave sobre todo se modifica la consistencia. Se dan alimentos cocidos, ya muy cocidos, o sea blandos en realidad, y sobre todo también se utiliza para situaciones donde hay dificultad de masticación o deglución, donde hay alteraciones en prótesis dental, donde hay falta de piezas dentales, donde el paciente está muy débil, porque también cuando está el paciente demasiado débil, hasta le es difícil comer, se cansa de comer. Entonces ahí es donde utilizamos estas dietas suaves. Y ya posteriormente, bueno, esta dieta tiene la mayoría de los alimentos, solo se modifica la consistencia, casi todos van cocidos, se evitan pues alimentos muy duros, ya sea cacahuates, nueces, etcétera, etcétera. Y ahora sí, esta dieta es la que menciona el texto de la universidad, que es esta famosa dieta blanda, es de las más utilizadas en el ámbito intrahospitalario. Cualquiera que vaya al hospital la va a ver. Y esta dieta blanda hace referencia a una dieta de fácil digestión. Evitar irritantes, evitar la irritación de la mucosa. ¿Y cómo logramos esto? Pues con las siguientes características, que son la mayoría de los alimentos sean cocidos, sin irritantes, pocos o casi nada de condimentos. Cuando hablo de condimentos me refiero a especias como pimienta, como ajo, como cebolla, que pueden llegar a ser un poco irritantes. A quienes no entra la sal sí se le puede agregar. También son bajos en grasa. La grasa, recordemos que puede ser irritante para la mucosa gástrica, incluso lo que les decía,
cuando nosotros comemos dietas abundantes en grasa, se retrasa el vaciamiento gástrico. Aquí no sé si pues, les ha tocado, yo creo que a todos, comer a lo mejor carnitas o enchiladas o un alimento que es muy grasoso, y bueno, tarda uno tiempo y todavía se siente lleno, y todavía a lo mejor incluso le regresa en un eructo el sabor de la comida, y es porque tarda más en pasar del estómago al duodeno. Este tipo de dieta es completa en los nutrientes, si acaso tiene menor contenido de fibra, ya que la fibra también, recuerden que es difícil de digerir. Recuerden que la fibra en realidad no se digiere, o sea, entonces el estómago o todo el tracto gastrointestinal está intentando digerirla, pero la fibra no se digiere. Entonces esto es un trabajo extra para el tracto gastrointestinal, por eso es moderada en fibra. Y bueno, esta generalmente se maneja como una dieta también de transición entre la dieta líquida y la dieta normal. La dieta normal pues ya básicamente va a incluir cualquier tipo de alimentos para el paciente, ya cuando esté en su casa, por ejemplo, si es que no tiene una contraindicación. Entonces, bueno, vamos a usar esta dieta blanda en los pacientes que busquemos que no se irrite la mucosa gástrica, que sea de fácil digestión. Y bueno, aquí los alimentos permitidos básicamente son pues todos, pero con las condiciones de que sean lácteos o alimentos de origen animal desgrasados o desnatados. Por ejemplo, aquí entra la leche descremada, que es la leche light o semi descremada. Entran los alimentos de origen animal, pero solamente estos cortes magros, es decir, que no tengan la grasa visible, el pollo sin piel, sin grasa visible. Las frutas y las verduras van cocidas, incluso a veces también se les llega a quitar la cáscara, por ejemplo a las manzanas. Ahí depende nuevamente de la condición del paciente. Y bueno, las bebidas, esas que se pueden utilizar, también los aceites, simplemente no exagerar, no exceder este uso de las grasas, por lo que les decía que actúan como un irritante. Y bueno, me parece que esto sería lo correspondiente a las dietas de transición. Y si se fijan, bueno, sobre todo aquí hay que hacer énfasis en la dieta de líquidos claros, que esa va a ser siempre la de inicio. Hay que saber cuándo y por qué, lo que les había comentado. Y de ahí, la otra que se va a utilizar bastante es la dieta blanda, entonces hay que saberla manejar. Y ya como intermedia, los líquidos completos pueden ser una buena opción en el caso de los pacientes que no pueden deglutir, como en el caso del paciente con acalasia. Ahí podemos utilizar estos famosos suplementos por vía oral. Estas fórmulas poliméricas estándar o especializadas, según sea el caso, el Ensure, el Enterex, el Sudin, incluso el Simirrico, que también el Simirrico está hecho por el laboratorio de Fresenius. Entonces es una buena opción terapéutica. ¿Dudas o preguntas respecto a este tema? ¿Siguen ahí? La verdad es que es un tema bastante simple, bastante sencillo, pero es bastante básico. Aquí este tema pues lo van a ver en cualquier hospital al que vayan, o sea, van a ver este tipo de dietas de transición. Y aquí, bueno, conforme vayan un poco aprendiendo y de la experiencia, hay que sobre todo ser oportunos al momento del cambio de dieta. Si ustedes cuando lleguen a la práctica ven que una dieta de líquidos claros la dejaron mucho tiempo, ya 3 días, tenemos que actuar antes, ¿no? Por lo que les digo que el paciente se va depletando, el paciente
se nos va para abajo y el paciente desnutrido tiene mayor riesgo de mortalidad, mayor riesgo de morbilidad, mayor estancia hospitalaria. Eso está comprobadísimo, ¿vale? Si no quedan dudas, entonces concluiríamos así la sesión del día de hoy. Les decía que las dietas licuadas las vamos a ver en la sesión número 2 de esta unidad, ya que me parece que vale la pena adentrarnos un poco más en ese tipo de dietas, que también son muy comunes en la nutrición integral. Ajá, sí, Janet, esta dieta suave no viene en el documento de la universidad. Lo que les mencionaba es que normalmente los médicos sobre todo confunden la dieta blanda con dieta suave. Esta dieta suave en realidad no es de transición, sino que se utiliza solamente en ciertas condiciones donde el paciente necesita la modificación de la textura, pero no es una dieta de transición. Solo que sí hay que saber diferenciar la dieta suave y la dieta blanda. La dieta blanda es de fácil digestión, como dice en el texto de la universidad, y bueno, si algún médico alguna vez les pide dieta blanda, pero ellos querían una dieta suave, hay que explicarles, ¿no? que son diferentes. Aquí nos comenta la compañera Ana María, nos habla de complementos como Ensure en la dieta de lípidos generales. ¿Se puede considerar? Sí, claro, sí se puede considerar Ensure, o les digo que hay bastantes. Ensure, Presubin, Presecavi, Interex, el mismo, se llama Vivace. Hay muchísimas dietas poliméricas que se pueden incluir en la dieta de lípidos claros para lograr que sean nutricionalmente completas. Entonces es una herramienta muy adecuada. Ahí solamente hay que revisar la tolerancia, porque a pesar de que estas fórmulas poliméricas no tienen ni lactosa ni gluten, cuando se toman muy rápido, al hilo, por así decirlo, pudieran causar a lo mejor diarrea en un paciente que no tenga mucha tolerancia. Entonces estas dietas, cuando un paciente, estas dietas poliméricas, se tienen que dar de a traguitos, y de preferencia entre comidas, porque también quitan el hambre. Entonces sí hay que también saber indicar este tipo de dietas poliméricas. Ok, pues sí, les decía, si no hay más dudas, hasta aquí dejaríamos la sesión del día de hoy.